Buen día, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con el trabajo de perspectiva en el módulo de expresión 2. Quiero empezar con otro tema que es muy interesante en el trabajo de representación en 3D. Como les he dicho muchas veces, es muy importante este trabajo porque básicamente conlleva a un 90% del programa como parte del desarrollo de la comprensión de un proyecto, poder defender, demostrarlo y a la par representarlo. Es un tema que hay que tener muy en cuenta y a la vez trabajarlo mucho. Aparte de que es muy enriquecedor, es también necesario en el trabajo del dibujante arquitectónico y decorador. ¿Listo? Vamos al tablero a comenzar con la clase 6 y 7 que habíamos marcado. Les había hablado de la clase 5 y 6. Según pues nuestro cronograma estaría esta clase hasta el día de hoy, martes. Mañana empezarían con esta clase 6 y 7 y terminar con la clase del viernes, que sería la 8. El tema entonces de hoy es perspectiva cónica central, es de carácter estimativo, significa que es proporcional el trabajo como un sketch, como boceto, pero tomando como base la fotografía. Si tuvimos en claro los conceptos de los elementos de perspectiva, pues vamos a hacer mucho más sencillo este trabajo. Ustedes pueden ir a, no sé, a internet, buscar por ejemplo unas alcobas, buscar imágenes de esas alcobas y captar una de estas imágenes que estén en perspectiva cónico central. Recuerden, cuando es cónico central, por ejemplo esta que ustedes ven aquí, cuando las líneas, los elementos van hacia un punto, es decir, la mayoría de líneas colindan con un punto. Estas no son el caso, porque estas serían de tipo angular. Entonces busquen, por ejemplo, un espacio que esté bien desarrollado, que tenga mucho volumen y con él se puede trabajar. Listo, entonces yo he seleccionado uno, voy a ir al tablero y voy a insertarlo dentro de ese archivo pues que logré captar aquí en estudiantes en expresión 2 en la clase 6-7. Aquí tengo, voy a seleccionar esta alcoba o este espacio. No necesariamente tiene que ser una alcoba, puede ser una sala, puede ser un comedor, un estudio, el que ustedes crean conveniente. Supongan que o eligen una fotografía o eligen un espacio de una revista, o bueno, algo deben tener para poder seleccionar esta imagen que ustedes ven. Es perspectiva central. Por supuesto, nada tiene que ver con este espacio
que supuestamente es el que vamos a crear aquí, pero basado en las líneas que están aquí, en la cantidad de líneas, puedo ambientar y desarrollar en forma proporcional o estimativa este proyecto que tengo aquí. Bien, supongan ahora que yo le voy a colocar un papel mantequilla para hacer el desarrollo del ejercicio. Entonces me voy aquí a la parte de imagen, perdón, aquí, y le voy a bajar la transparencia para que se note el marco de líneas que voy a trazar aquí. Lo primero que deben identificar es el punto hacia donde convergen todas estas líneas. Entonces vamos a buscar un tipo de línea que es esta línea de aquí para poder marcar dónde podría quedar el centro. Usted toma una regla y con un lápiz hace este trazo, luego tomo otra línea cualquiera que sea, por ejemplo esta de aquí, continúo hasta lograr identificar la intersección que van a tener estas dos líneas aquí. Fíjense que todas las que yo voy a trazar van a tener el mismo fin de llegar hasta ese punto. Entonces la idea es tener todos estos objetos, de marcarlos hacia un punto, como ven ahí, de marcarlos para definir ese punto que me va a ayudar para generar el espacio que tengo aquí al lado izquierdo. A la vez, este punto, que sería el BP, me está identificando la línea de horizonte. Es decir, aquí estoy marcando la línea de horizonte, ¿verdad? Entonces fíjense todo lo que he encontrado en un espacio de una fotografía, que lo repito, ojalá tenga muchos elementos para poder trabajar la perspectiva. No es necesario marcarlos todos o volver a calcar todo el espacio, sino sencillamente tener cuidado todas las líneas que tengo en este espacio. Bien, ahora sí voy a tratar de demarcar lo que la planta de este espacio me está diciendo, como por ejemplo este primer muro, que lo voy a marcar de una vez hasta aquí, siguiendo esta línea, ¿sí? Voy a demarcar ese muro. Miren, recuerden que la perspectiva debe ser libre, es decir, voy a salir de aquí, no necesito estar limitado por un formato. Luego viene la parte de la puerta. Entonces ya sé que de aquí va a haber una línea paralela que me va a identificar esa puerta, siguiendo como base las líneas que tiene la perspectiva. Si se dan cuenta, entonces marcaría en esta parte lo que tiene que ver con esa puerta. En la fachada veo que la puerta es un poco alta, por tanto marco aquí una línea y marco aquí una especie de ventilación, una rejilla que puede tener esa puerta. E incluso voy con el mismo lápiz, voy demarcando la puerta siguiendo las líneas. Observen, sigo las líneas de la fotografía y me apoyo en ellas para desarrollar un esquema de la puerta. Observenlo ahí. ¿Sí? Muy bien, mire todo lo que llevo.
Luego viene un muro que va hacia el fondo y va a terminar en una L. Recuerden, continúo, si no tengo aquí una línea base, pues la tomo con este punto, ¿cierto? Que es el que me sirve para fugar esas líneas. Entonces, el fondo lo voy a llevar hasta este punto de esta pared que continúa y la levanto tomando apoyo la línea del muro del fondo, siguiendo, ojo, la línea de arriba hacia el BP, que sería la fuga que tiene toda esta pared. Bueno, desde que lo estoy haciendo en pura mano alzada. Luego viene esta pared de aquí, que es una línea horizontal y que ya mucho más fácil la puedo trazar, siempre buscando proporción en cada cosa que yo hago, y aparte de eso siguiendo las líneas que tiene la fotografía como apoyo para poder generar el espacio que necesito. Ahí lo tienen. Luego viene un muro muy pequeño y hace las veces de una U en el fondo. El muro, recuerde, cada vez que usted vaya hacia el fondo, las paredes se reducen, los espacios se reducen un poco. Entonces aquí sería él marcando esa pared. Luego viene una línea paralela, miren, y trazaría el fondo como una especie de, digamos que puede ser un closer, no sé, para marcar la otra línea. Fíjense que me estoy apoyando siempre con el punto de fuga, ¿sí? Miren, aquí observen que este punto colinda con este punto, es decir, están a la misma línea, o sea que eso debo respetarlo cuando yo lo marque aquí para continuar y desarrollar esta parte de la pared. Es decir, este punto debe coincidir con este, me lo está diciendo la planta, y así conformo este plano. Ahora viene este otro muro pequeño que va a generar un plano inclinado, digamos que en proporción el más pequeño que la pared del lado izquierdo, es decir, casi que fuese una tercera parte, un poquito más, 2/3 partes del muro de aquí, y termino en ese punto. Ahora me voy a este otro muro que está colindando con el muro de la pared de acá. Entonces hago como una línea aquí pareja que con la fuga de este punto, miren aquí, voy a determinar, perdón, quedaría este espacio más o menos aquí. Entonces aquí levanto, fíjense bien, siguiendo las líneas de la parte del fondo. Entonces aquí hay una línea que va en fuga, vamos a hacerla aquí, de aquí más o menos por aquí, y está a la par con esta línea de acá. Entonces este sería el punto que me determina ese muro y que va con esta fuga. Miren aquí, esta ya está marcada la línea, y este sería el muro de esa alcoba, que repito, traten de no limitarse. Por eso voy a borrar esta línea de aquí porque no me quiero limitar, solamente quería demarcar la otra línea, esta de aquí, que esta sí la necesito porque es el límite
de esa pared que me va a generar el plano inclinado. Entonces esto sigue y esto puede continuar. Listo, ahora ¿qué me queda? Pues unir este punto con este y determino así un plano inclinado. Es un poquito inclinado, ¿no? Casi que no se aprecia, pero bueno, esa es la idea. Bueno, listo. Fíjense, ya estuvo el espacio basado en una fotografía. Estas líneas las voy a tener en cuenta porque pueden servirme para hacer un decorado en la parte de la cubierta o de la parte del cielo raso. ¿Listo? Por eso las voy a marcar aquí, que me parecen que me pueden servir mucho para lo que vaya a hacer después. Listo. Falta la columna, pero la columna también está colindando, miren, aquí este punto contra este de aquí, sería esta en fuga, recuerden, en fuga, con esta línea de aquí determinan entonces esta columna. Entonces también la marco como si fuera una fuga y la levanto, voy a levantarla aquí, que llegue un poquito más arriba, porque esta es la que va a colindar en la parte de atrás. Entonces subo esta columna, más o menos quedaría a nivel de aquí, y subo esta otra parte que sería el ancho de la puerta, bueno, de la columna, perdón. Listo. Estoy trabajando con mano alzada, estoy con un lápiz aquí, que siempre se necesita tener como dicen ustedes, un pulso bien bueno. Listo. Ahora, ya que tengo desarrollado todo lo que ustedes han visto aquí, el espacio que tengo acá, fíjense que lo hice también de esta forma, identificando cada plano, y no he construido nada matemático. Sin embargo, se acerca mucho al desarrollo matemático que usted de pronto hizo en la perspectiva central por medición. Ahora bien, siguiente paso, pues cojo, retiro la imagen, la borro, listo, y me quedo con este espacio que sería lo que saqué como conclusión del trabajo que hice. Puedo borrar algunas líneas que no son necesarias, por ejemplo estas, voy a borrarlas ya, porque no las voy a necesitar. Ya determinado el punto, está listo, ahí están. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Pues empezar a hacer la ambientación de este espacio, ponerme a pulir un poco mejor el espacio. Por ejemplo, vamos a hacer que vamos a borrar unas líneas aquí, por ejemplo este espacio, para dejar como libre la columna, ¿sí? Y me empiezo a pensar en cómo lo voy a decorar. Por ejemplo, en la parte del fondo podría generar aquí una cenefa, ¿sí? Una cenefa, y haría como una especie de biblioteca donde estaría marcándose, por ejemplo, un escritorio. Recuerden que esto es proporción
y cuando hablo de proporción estoy estimando el desarrollo de esta perspectiva. Cuando digo estimativo es porque estoy aplicando la proporción en él. Entonces voy a colocar aquí unos entrepaños, ¿sí? Que todos van, recuerden que todos deben ir hacia el punto de fuga. ¿Listo? Bueno, ¿qué voy a colocar por este lado? Supongamos que voy a poner un sofá, ¿sí? Un sofá. Ese sofá, por supuesto, va a ir con el muro que está inclinado, entonces va a ser un poquito inclinado el sofá. Aquí dibujo el sofá, podemos poner unas líneas, unas patas, unas divisiones y colocar aquí, por ejemplo, una pintura, ¿no? Que puede ser una pintura. Aquí puedo colocar, por ejemplo, una mesa que me va a servir, como esto es un estudio, pues es importante colocar o una mesa o una biblioteca, lo que usted tenga presente. Eso sí, por favor, nadie me va a copiar la idea, ni me va a hacer lo que estoy haciendo aquí, porque esto, empezando porque cuando yo hago las cosas las hago mal, para que el que me copie que haga también mal las cosas. Entonces es mejor que por su cuenta haga las cosas bien, incluso las hace mejor que yo. Listo, en la parte superior voy a colocar una cenefa, ¿sí? Aquí va a la fuga, recuerden, y genero un espacio de una cenefa aquí. Bueno, una cosa importante y que vamos a comenzar a desarrollar es la figura humana. Recuerden aquí la línea horizonte, vamos a colocar en la cabeza de la línea horizonte, perdón, en el límite de la línea horizonte vamos a colocar la cabeza de una persona. La persona no necesita que le hagan ustedes los ojos, el pelo, la nariz, la boca. Es un sketch, es una figura antropométrica, un boceto para generar proporción a ese espacio. Imagínense la línea, por ejemplo, si voy a colocar aquí una figura humana, trazo como base una línea a la que divido en 8 partes y de esa forma puedo proporcionar la altura de la figura humana, ¿sí? En proporción, esta por supuesto es más alta que esta porque está en el fondo. Listo. Ahora que ya tengo digamos que dibujada la perspectiva, pues paso entonces a darle expresión. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar aquí algunas herramientas útiles para este trabajo. Voy a utilizar el color con un marcador aquí. Voy a usar los marcadores. Voy a comenzar con un ocre para dibujar, por ejemplo, el escritorio. Recuerde que estoy trabajando con marcador. El marcador tiene una característica, ¿no? Que cuando repinto queda más oscuro la zona que repinto. Entonces voy a, por ejemplo, empezar a trabajar fondo y luz de tal manera que esta primera
cara de acá es más oscura que esta que está aquí. Acá también tengo otro escritorio que lo voy a pintar del mismo tono, aquí, y unos entrepaños que les voy a dar el color junto con la cenefa que estoy marcando aquí hasta este límite, y aprovecho aquí para generar unas vigas apoyadas pues en las líneas que teníamos en la fotografía. Son estas. Aquí faltaría uno que va hacia la fuga, y aquí está la otra, y esta cenefa que está aquí, que también quedó marcada, y la podemos continuar hasta aquí e incluso colocar sobre la línea o el marco del plano inclinado. Aquí está entonces. Finalmente la puerta también la puedo pintar en tono B, madera. Aquí la pinto madera, voy a oscurecer un poco estos cuadros y queda la característica pues de esa puerta. Vamos ahora a pintar las paredes. Voy a seleccionar un color pastel un poquito claro, vamos a hacerlo de tono azul, un azul pastel, no es este, y voy a pintar. Entonces pinto aquí, una vez hago un reflejo, pinto aquí y voy a dejar que la pared del fondo tome otro color. Vamos a darle este color. Repito, no vayan a tomar o a repetir lo que estoy haciendo. Ustedes elijan otros colores, hay muchos colores como para que elijan también el mismo color que estoy eligiendo. Y al fondo voy a colocar un verde más oscuro como para darle caras, equilibrar un poco el espacio, dejando una pared más oscura del fondo. Ojo, mis queridos estudiantes, porque ustedes están aplicando los conceptos de decoración y esos son los que se tienen que ver en todo el sketch que usted está haciendo. Usted está vendiendo, y le voy a dar con una sombra, usted está vendiendo idea, está vendiendo espacio en esto, luego tiene que poner un espacio acorde pues con lo que se quiere mostrar. Listo, aquí está entonces ya el fondo, un poquito de sombra. ¿Qué color colocaría en el sofá? Yo voy a hacer un contraste con este sofá colocándole un rojo para salir de lo monótono. Hay que hacer un acento al espacio, quitarse la monocromía, buscar los colores. Eso fue lo que ustedes vieron en expresión 1. Entonces tienen que aplicarlo aquí. Vemos que aquí el marco hay algo, no es necesario dibujar todo. Finalmente voy a marcar el piso, voy a elegir otro color como un gris suave para marcar el piso. Aquí está, dentro del piso, muy bien. Incluso la columna, para que no se vea demasiado, pues la voy a pintar de un gris clarito, e incluso puede ser blanco,
y los espacios de las vigas también les voy a dar un color claro aquí para que se destaque. La parte del fondo le doy un poco más de acento, más oscuro, para que se vea un poquito de fuga en el color. Bien, luego voy a terminar haciendo unos reflejos del color del mueble. Creo que fue este de aquí. Son reflejos en el piso para que se vea un poco brillante el piso. También el sofá va a darme aquí un color rojo aquí, y voy a dar una sombra, esa sí la voy a hacer con este gris oscuro, por ejemplo, determinando que la luz viene de la zona donde está este señor parado, es decir, viene la sombra de este lado, la luz, perdón, entonces genera una sombra aquí, por ejemplo, de la columna. Este lado sería el más oscuro, aquí generaría sombra también, sombra aquí, sombra por este lado, porque la luz la estoy colocando en el lado izquierdo, entonces me va a generar ese tipo de sombra. Aquí un poquito, aquí otro poquito. El cuadro va a estar con una sombra aquí y el mueble también va a generar una sombra aquí, como ustedes pueden ver ahí. ¿Listo? Ya, miren, eso es todo. Ese es el trabajo entonces de sketch, el del segundo proceso del cual hablábamos. Tengo que firmarlo, ¿no?, con el color negro. Hago mi firma como autor de esta perspectiva. ¿Qué les pueden hacer cuando ya han pasado el color? Pueden acentuar con el color negro, pueden acentuar como dándole más firmeza a las aristas para que se puedan ver mucho más claro, sobre todo en la zona que tiene que ver con la sombra, donde haya sombra bien intensa, marquen las líneas de arista para que queden un poco más definidas. ¿Listo? Bueno, pues aquí, por ejemplo, este centro, por ejemplo aquí, ¿sí?, por ejemplo esta que se me quedó, la puerta puede ser aquí. Ojo que aquí había otro muro. Bueno, el escritorio para que se vea mucho más claro, y algunas líneas que se habrán proyectado como un reflejo sobre el piso para que dé la apariencia de que el piso es brillante. Esta línea, que es muy importante, la del rincón, ¿sí?, y el sofá. Muy bien, aquí está. Y esta línea pues que me quedó muy llena de líneas, pero no importa. Ahí pueden entonces observar el resultado mediante una fotografía, cómo planteo un espacio sin necesidad de hacer un levantamiento. Fíjense que la fotografía me sirvió solamente de apoyo con base a todas las líneas que habían demarcado. Eso sí, lo único es elegir una buena fotografía que le alimente en el desarrollo de las líneas. Bien, muchachos, estas entonces las dos clases
vayan despacio. La primera puede ser la parte constructiva con la fotografía, y finalmente desarrollar el mismo espacio que yo les he planteado, que está aquí, este mismo espacio, plantearlo pues con base a la fotografía, tal cual como lo hicimos aquí. ¿Listo? Bien. Entonces quedamos para la próxima.